Pues todo de nuevo. Ahora vamos a realizar, voy a realizar o editar el quinto de los vídeos dedicado a los problemas de electromagnetismo, que espero que os estén siendo útiles y que vayáis entendiendo. Hayáis visto que los problemas de electromagnetismo no son de los más difíciles de este curso y que con las fórmulas adecuadas, que son 4 o 5 nada más, prácticamente todos los problemas pueden resolverse. Pero es evidente, supongo que habréis aprendido, que lo más importante de estos problemas es iniciarlos con un dibujo previo que explique perfectamente las condiciones del problema. Una vez que consigues entender o explicarte a ti mismo cuáles son las condiciones del problema con un dibujo, lo demás es mera aplicación de las fórmulas. Bueno, vamos allá. Voy a enseñaros cuáles son los problemas que vamos a realizar en este vídeo. Los problemas son, un momento, vamos a ver, editor de capa. El primer problema es este, bueno, este es sencillísimo, la verdad es que no sé ni por qué lo he seleccionado. Bueno, lo he seleccionado quizás para que aparezca alguna vez la figura de un solenoide, ¿no? Dice lo siguiente: calcular el valor de la intensidad. Perdona, voy a terminar de preparar esto. Vale. Calcular el valor de la intensidad de corriente que debe circular por un solenoide. Vamos a ver, un solenoide de 20 centímetros de longitud, esa es la longitud, y que está formado por 450 espiras para generar en su interior un campo de 0,02 teslas. Bien, un solenoide supongo que sabéis, porque se ha comentado en clase, que es un conductor, es decir, un conductor circular, es decir, en donde existe una asociación de un buen número de espiras, en este caso 450 espiras, pero que sí que se extienden en una determinada longitud. Es decir, hay que tener en cuenta la longitud del conductor, que esta vez, la longitud del solenoide, perdón, que esta vez es 20 centímetros. Esto es a diferencia de una bobina en donde se entiende que las 450 espiras estuvieran todas chafadas, por así decirlo, tan juntas, que la dimensión importante no es la longitud. En un solenoide lo importante efectivamente sí que es la longitud. En este caso tenemos un solenoide de 20 centímetros de longitud. Bueno, pues la fórmula a la que tenemos que referirnos es una fórmula muy concreta, y es que el campo magnético creado por un solenoide es nu sub 0 permeabilidad magnética por el número de espiras por la intensidad que circula partido por la longitud del conductor. Como esta vez lo que nos piden evidentemente es la intensidad que circula por la corriente, despejo de campo magnético por longitud partido por nu sub 0n, sustituyendo 0,02, que es el valor del campo magnético, por 0,2, que es la longitud del conductor, 20 centímetros, partido por 4pi por 10⁻⁷, permeabilidad magnética y las 450 espiras. El resultado es que debería de circular por el solenoide una intensidad aproximadamente de 7,05 amperios para que se produzca un campo magnético que ya veis que se dirige perpendicularmente en la línea axial del solenoide, para que se produzca un campo magnético de 0,02 teslas. Con lo cual el problema, como es una mera aplicación de fórmulas, no tiene mucha más explicación. Bueno, pues vamos al segundo problema, que este sí que ha aparecido en exámenes de selectividad con muchísima frecuencia, la idea que aparece aquí, y bueno, pues es un problema un poquito más completo, pero no mucho, ¿eh? Evidentemente la clave está en los dibujos, en estos dos dibujos que tengo confeccionados aquí. Bien, dice lo siguiente: dos hilos rectilíneos indefinidos paralelos separados a una distancia de 1 metro transportan corrientes de intensidades I1 e I2. Para hacer este problema he decidido dibujar los conductores así, paralelos, en dos casos distintos. ¿Por qué digo dos casos distintos? Porque aquí dice que cuando las corrientes circulan en el mismo sentido, en el sentido del campo magnético, cuando las corrientes circulan aquí falta una palabra, por eso es por lo que no lo estaba leyendo bien, en el mismo sentido, el campo magnético, aquí faltaría también una coma, el campo magnético en el punto medio de los dos cables vale 2 por 10⁻⁶ telas, mientras que cuando circulan en sentidos opuestos dicho campo vale 6 por 10⁻⁶ telas. Calcula el valor de las intensidades I sub 1 e I sub 2. Vale, pues vamos a realizar el problema. El problema se basa fundamentalmente en el análisis de los campos magnéticos creados por los dos conductores en el punto medio
de la línea de unión que los une, valga la redundancia. Bueno, aquí lo que interviene evidentemente es la regla de la mano derecha. He decidido dibujar los conductores así y así. Las intensidades en el primer caso son paralelas, es decir, van en el mismo sentido. Bien, si cogéis vuestro dedo pulgar y lo orientáis según I1, que quiere decir entrante, y miráis con la mano al conductor I2, veréis que la curvatura de vuestros dedos va hacia abajo. Por tanto, eso significa que el campo magnético creado por el primer conductor en el punto medio es hacia abajo. Si cogéis vuestra mano derecha y orientáis según con el dedo pulgar la intensidad de I2 y miráis con la mano, orientáis la mano hacia el punto medio, que es donde está todo, donde se está discutiendo la acción, veréis que vuestra curvatura de dedos apunta hacia arriba. Por tanto, ese campo magnético es hacia arriba, ascendente. Eso significa que en este caso los campos magnéticos se están contrarrestando y por tanto, si habría que referirse a ellos, hay que referirse a ellos restando los campos magnéticos. Es decir, el campo total, el valor del campo total, habrá que tener en cuenta que es la resta de los dos campos, uno hacia arriba y otro hacia abajo, en sentidos contrarios, pues es la resta. Bien, si analizamos el dibujo 2, la intensidad I1 he decidido dibujarla entrante y la intensidad I2 he decidido dibujarla saliente. Si cogéis vuestra mano derecha, la orientáis con I1 y miráis al centro o al punto medio, veréis que la curvatura de vuestros dedos apunta hacia abajo, por lo tanto, el campo magnético creado por el primer conductor, ahí en ese punto, es descendente. Y ahora, por último, coger vuestra mano derecha, indicar con el pulgar una intensidad de corriente saliente, es decir, orientar la mano mirando hacia el punto medio y veréis que vuestra curvatura de dedos apunta hacia abajo. Por lo tanto, el campo magnético creado por el segundo conductor en ese punto, como podéis ver, es también descendente. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo magnético total, el valor del campo magnético total será la suma de los dos campos. Bueno, pues entonces lo único que tenemos que hacer es, obviamente, utilizar la ley de Biot-Savart para calcular el campo magnético que cada uno de los conductores crea en ese punto medio. Habida cuenta de que se separan 1 metro, pues entonces la distancia de separación será 0,5 metros en cada uno de los casos. Bueno, B1 será 4pi por 10⁻⁷ por la intensidad I1, que es desconocida, partido por 2pi por 0,5. Resultado, 4 por 10⁻⁷ por I1. El campo 2, pues del campo 2 tenemos exactamente los mismos datos, excepto que la intensidad I2 es distinta. 4pi por 10⁻⁷ por I2, 2pi por 0,5, resultado 4 por 10⁻⁷ I2. Y ahora ya solamente nos queda hacer un sistema. Un sistema que diga que el campo magnético, 4pi por 10⁻⁷, campo magnético creado por el conductor 1, menos 4 por 10⁻⁷, I2 es igual a 2 por 10 elevado a menos 6. Y 4 por 10, que sería el caso planteado cuando los conductores llevan corrientes en el mismo sentido. Y cuando llevan corrientes en sentidos contrarios, como los campos hay que sumarlo, pues 4pi por 10⁻⁷ I1 más 4 por 10⁻⁷ I1 más 4 por 10⁻⁷ I2 igual a 6 por 10⁻⁶. Si simplifico las ecuaciones dividiendo todo por este factor, por el factor 4 por 10⁻⁷, nos queda I1 menos I2 igual a 5 e I1 más I2 igual a 15. Con lo cual, despejando de ahí, los campos I1 e I2 son 10 y 5 amperios respectivamente. Con lo cual, esa parte del problema está terminada. Pero el problema sigue en la página siguiente porque dice que si los dos hilos transportan corrientes de 1 y 2 amperios en el mismo sentido, calcula el punto donde se anulará el campo magnético. Pues esto lo tengo hecho en la siguiente página. Voy a buscarla. Esa página es esta y, como podéis ver, ahora he decidido dibujar los conductores en posición vertical, ¿no? Bueno, pues entonces I1, 1 amperio, I2, 2 amperios. Veréis que los campos magnéticos, el del conductor 1 en este punto es entrante, regla de la mano derecha, y regla de la mano derecha también, orientar el pulgar según la intensidad 2 amperios hacia arriba, mirar con la mano a este punto y veréis que vuestra curvatura de dedos indica hacia afuera, saliente, B2. Por tanto, ¿qué
¿Qué nos están pidiendo? Bueno, lo que nos están pidiendo es tan sencillo como decir qué distancia tiene que haber de cada uno de los dos conductores a un punto en donde, se anule la intensidad del campo, es decir, que el campo total sea nulo. Bueno, pues evidentemente como B sub 1 es entrante, B sub 2 es saliente y tienen que ser iguales, pues la conclusión es que necesitamos que los dos campos magnéticos en ese punto tengan el mismo valor, porque uno entrante y otro saliente se contrarrestarán si tienen el mismo valor. Por tanto, ley de Biot-Savart, nu sub 0 i, 2pi x, nu sub 0 i sub 2, 2pi 1 menos x, por lo tanto, simplificando todo lo que es simplificable, 1 menos x partido por x, 1 menos x pasa aquí multiplicando, partido por x, i sub 1 pasa ahí dividiendo, a i sub 2 partido por i sub 1, como i sub 2 es 2 amperios e i sub 1 es 1, pues la ecuación es tan sencilla como esta, 1 menos x igual a 2x, y por tanto se acabó el problema. X es, despejado de ahí, 0,33 metros. Luego el punto, como pone aquí, evidentemente, se encuentra a 0,33 metros del conductor de 1 amperio y a 0,66 aproximadamente metros del conductor de 2 amperios. Con lo cual el problema está terminado en sus dos partes, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos ya al último de los problemas de este vídeo. Que también, este también está en la guía, este es interesante también, y aquí se habla, aquí ya pasamos a un nuevo punto. El nuevo punto es las fuerzas entre corrientes paralelas, cuya fórmula supongo que ya la habremos dado en clase cuando se esté visionando este vídeo. Su fórmula es exactamente esta. La fuerza entre dos corrientes paralelas es nu sub 0 por la intensidad de una de las corrientes por la intensidad de la otra, partido por 2pi r, que es distancia entre las corrientes, y por la longitud de los conductores. Esa fórmula, yo digo, creo que lo importante es que, bueno, no sé, supongo que la habremos dado ya en clase, la habremos comentado y estaréis viendo este vídeo una vez que haya sido comentada. Bueno, pues entonces os diré. Lo importante está en el dibujo. Mirad, he dibujado los tres conductores de los que indica el problema, el I sub 1, cuya corriente es hacia adentro, entrante, el I sub 3, que es el del medio, cuya corriente es saliente, hacia afuera, y el I sub 2, como indica el enunciado del problema, cuya corriente es también entrante, ¿no? Entonces, lo importante de aquí es, bueno, lo importante y lo difícil en mi caso explicaros es lo siguiente. Vamos a ver cómo... El problema dice, bueno, el problema nos da, lógicamente, que son 10 metros de cable, 10 metros de cable en cada uno de los tres casos, distan entre sí 0,5, es decir, de aquí a aquí son 0,5 y de aquí a aquí también son 0,5 metros. Las intensidades son las siguientes, la intensidad I sub 1 es de 10 amperios, la I sub 2, que es esta, 20 amperios, y la I sub 3, que es la del centro, la más fuerte, de 40 amperios. Las intensidades I sub 1 y I sub 2 tienen el mismo sentido, siendo I3 opuesta a las anteriores. Bueno, el cable que soporta I3 es el central. Bueno, determina la fuerza neta para 10 metros de cable, los 10 metros de los que hemos hablado, que experimenta el cable de intensidad I sub 1. Bueno, aquí lo importante es lo siguiente. Supongo que en clase ya se os habrá explicado que cuando las corrientes se ejercen en el mismo sentido, las fuerzas que se ejercen esas corrientes, las fuerzas magnéticas que se ejercen son atractivas. Y cuando las corrientes están en sentidos contrarios, las fuerzas que se ejercen esas corrientes son repulsivas. Esto a mí me es muy difícil ahora reexplicarlo, porque evidentemente no estaréis viendo ni la mano derecha ni la mano izquierda ni nada de eso. Pero sí que puedo explicarlo con la ayuda de estos dibujos, de estos vectores que he dibujado aquí. Veamos. Me voy a centrar primero en I sub 2 mirando a I sub 1. I sub 2 crea en esta zona, en este punto, que tengo aquí señalado, en ese punto, crea un campo magnético. Si yo pongo la regla de la mano derecha, el dedo pulgar, apuntando hacia adentro y miro con mi mano hacia ese punto, hacia el conductor 1, la curvatura de mis dedos indica que el campo magnético que está creando ahí el conductor número 2 es ascendente, hacia arriba. Y si ahora ponéis la mano derecha, pero con la primera de las reglas que aprendimos, el dedo índice, intensidad I sub 1. El dedo central, dedo corazón, apuntando hacia arriba, B sub 2. Veréis que vuestro dedo pulgar está apuntando hacia la derecha. Es decir, que la fuerza que el conductor
2 está ejerciéndolo el 1, es una fuerza atractiva que lo está atrayendo, como he dicho aquí, porque eran dos corrientes del mismo sentido. También intentaré explicaros que si vosotros ahora ponéis el dedo gordo, el dedo pulgar, en la dirección de I3, es decir, saliente, y miráis con la mano hacia el conductor I1, que es donde está ocurriendo todo, veréis que el campo magnético, que la curvatura de vuestros dedos se dirige hacia abajo. Por tanto, el campo magnético que 3 hace en el conductor 1 es descendente. Si ahora volvemos a la regla de la mano derecha, a la primera regla de la mano derecha, y ponemos el dedo índice según está apuntando I1, es decir, entrante. El dedo pulgar según está apuntando B3, es descendente. Entonces, como vais a tener que girar la mano, veréis que vuestro dedo pulgar señala hacia la izquierda, indicando que la fuerza 31, es decir, la fuerza que el cable 3 ejerce hacia el 1, es hacia la izquierda, por tanto lo está repeliendo, que es justamente lo que he dicho hace un momento, corrientes en sentidos contrarios ejercen fuerzas repulsivas. Bueno, si entendéis eso, el problema está prácticamente hecho. ¿Por qué? Porque sencillamente solamente tenemos que calcular las fuerzas 21 y 31, la que el 2 hacia el 1 y la que el 3 hacia el 1. Y la fuerza 21, aplicando la fórmula, es 4pi por 10 a menos 7, 10 amperios por 20 amperios, 2pi partido por 1, porque la distancia de aquí a aquí es 1 metro, 0,5 más 0,5, el total es 4 por 10 a menos 4 metros. Y esa fuerza es atractiva. Esta es esta, de 4 por 10 a menos 4. La fuerza 31, pues es igual de fácil calcularla, pues sería 4pi por 10 a menos 7, 10 que es la intensidad es 1, 40 que es la intensidad 3, por 2pi por 0,5, porque ahora la distancia nada más que es 0,5. Y multiplicado por 10, que es la longitud de los conductores. El resultado os tendría que dar 16, es decir, 4 veces más potente. 16 por 10 a la menos 4 newton. Pero esta fuerza repulsiva es esta. Por lo tanto, si tenemos que buscar la fuerza neta que está recibiendo el conductor I1 por los otros dos cables, pues lo que tenemos que hacer es simplemente restar. Fuerza neta sería igual a la fuerza 31 menos fuerza 21. Y así encontraremos el valor. Y el valor que nos dé será un valor de fuerza repulsiva, porque globalmente gana la repulsiva. Bueno, pues esa fuerza neta es de 12 por 10 a la menos 4 newtons. Con lo cual, he hecho todo lo posible por explicaros este problema, en donde aquí la clave está en esto que tendríais que haber comprendido. De todas formas, he puesto aquí que cuando las corrientes sean en el mismo sentido, fuerzas atractivas, y corrientes en sentidos contrarios, fuerzas repulsivas. Con lo cual están explicados los tres problemas de este quinto vídeo. Espero que os sea útil.